todos, nuevamente bienvenidos a este día del Señor. Nos encontramos en el estudio de la confesión de fe, específicamente estamos en el capítulo 2 y estamos estamos viendo acerca de los atributos de Dios, ¿no es cierto? Ese es el tema que hemos estado abordando ya durante varios meses, los atributos de Dios. Y como les decía, no hay otra ciencia de estudio más importante, más relevante, no hay otro conocimiento más excelente que el hombre pueda adquirir que no sea el conocimiento de Dios, ¿no? Y todo lo demás, de hecho, todas las otras doctrinas en las Escrituras giran en torno a quién es Dios, ¿no? Quién es Dios, su ser, sus atributos, su obra, su palabra, en fin. Así que por eso nos estamos tomando el tiempo necesario para abordar este tema. Y bueno, les adelanto ya. En cuanto a los atributos de Dios, no nos queda mucho. Y quiero hacer un ejercicio, quizás en unos 2, 3 clases más adelante. No tanto como si fuera, ahora sí, una escuela para calificar su rendimiento académico, pero sí quisiera hacer un ejercicio. Se los adelanto de una vez, ¿para qué? Para que ustedes vayan repasando sus apuntes, cada vez que nosotros hacemos también el repaso aquí, vayan tomando nota. Todos van a tener una hoja y van a escribir al menos 10 atributos de Dios y los van a definir. Esto es muy importante, hermanos, porque si no sabemos, si no conocemos quién es nuestro Dios, entonces vamos a poder, corremos el riesgo, no necesariamente, pero corremos el riesgo de entonces estar quizás adorando a otro Dios que no es el Dios de las Escrituras precisamente. Entonces, como digo, va a llegar ese momento, quizás en unas 2, 3 clases más adelante, donde les voy a pedir, como digo, no tanto esperen que yo les voy a dar una calificación, ese no es el punto aquí, pero más bien el ejercicio es para ustedes mismos, ¿no? Para que ustedes tengan eso presente. Es muy, muy importante. Así que, bueno, antes de empezar el día de hoy, entonces vamos a ponernos en las manos del Señor, como siempre, para que sea Él el que nos guíe en esta hora. Oremos. Padre Santo, bueno, misericordioso, bendito Señor, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos, oh Dios, porque has puesto el querer de venir en esta hora y escuchar tu palabra, oh Señor. Gracias te damos por ello. Sabemos que no hay otra ciencia de estudio más elevada que el conocimiento tuyo. Y gracias te damos porque te has revelado, Señor, de alguna manera. Si bien no podemos comprender toda tu naturaleza, lo que tú eres en esencia, sí podemos conocerte en aquello que tú te has revelado, y por eso estamos aquí ansiosos y te rogamos como Moisés, Señor, muéstranos tu gloria. Queremos verte, Señor, queremos saborear tu gloria en la faz de Jesucristo, porque solo en Él y a través de Él es que podemos conocerte y tener acceso. Oh Señor, te rogamos, trae con bien todos aquellos que vienen en camino, glorifica tu nombre en todas las iglesias donde hoy día se reúnen y predican con fidelidad tu palabra. Porque te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces,
Rápidamente vamos a hacer otra vez un repaso de algunos de esos atributos que recordamos, que quién es Dios, ¿no es cierto? Y dicho sea de paso, hay muchas cosas más que se pudieran decir de Dios, que se pudieran calificar como atributos de Dios, pero bueno, sería abundar un poco más, pero estamos trayendo aquellos que por lo menos en la teología reformada se reconocen o se destacan de manera más directa. Pero bueno, quisiera escuchar de ustedes algunos de esos atributos que ya hemos visto en otras clases. ¿Recuerdan? ¿Qué atributos hemos visto? La omnisciencia de Dios, muy bien. El amor de Dios, su espiritualidad. Creo que va a sacar 100 en el examen. Muy bien. ¿Alguien más? Inmutabilidad, muy bien. Soberanía, muy bien. Soberano. ¿Qué más? Omnipotencia, muy bien. Aceidad, un atributo no muy conocido, pero es muy importante. La aceidad de Dios. ¿Recuerdan qué significa la aceidad de Dios? Existe por sí mismo, ¿verdad? Esa es la aceidad de Dios. Él existe por sí mismo, no depende de nada ni de nadie para ser y existir, ¿no? Es autoexistente y autosuficiente. Muy bien, ¿algún otro? ¿Recuerdan? Hay uno muy importante que está dejando ir. Bueno, ese también. No. La santidad de Dios, claro que sí, no. No podemos dejar de lado la santidad de Dios, muy bien. A ver si hemos visto algo más. Sí, hay otro también. ¿Cuál es el atributo que define a Dios como aquel que no le pasa el tiempo? Su eternidad, ¿no es cierto? Su eternidad. ¿Cuál es el atributo que define a Dios como único, vivo y verdadero? La singularidad de Dios. Es único en su especie, ¿no? ¿Verdad? Él es único, vivo y verdadero. Muy bien. ¿Y cuál es el atributo que define a Dios como aquel que hace todas las cosas para su propia gloria? Que sabe siempre qué es lo mejor y que en Él no hay margen de error. Sabiduría, exacto, sabiduría. Ajá. Omnisciencia es que todo lo sabe, todo lo conoce, no hay nada oculto. Sabiduría es que Él siempre sabe qué es lo mejor, en Él no hay margen de error. Todo lo que hace lo hace perfecto. Eso es su sabiduría. Muy bien, entonces pues ahí tenemos algunos atributos de los que ya hemos abordado. Quisiera también repasar un poquito sobre este último que vimos acerca del amor de Dios. Y decíamos que el amor de Dios se manifiesta, vamos a decir, en términos generales, se manifiesta en 4 formas, ¿no? Que son estas que tenemos aquí. A través de su misericordia, a través de su paciencia, de su gracia y de su benignidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la misericordia? Amor. ¿Con quiénes? Con el miserable, con todos los que están en miseria, ¿no es cierto? ¿Quiénes están en miseria? Los pecadores, es decir, todos, todos están en miseria, así que Dios muestra parte de su amor a todos los hombres, ¿no es cierto? A través de su misericordia, o gracia común, que también se conoce.
Su paciencia es, exactamente, es prolongada. Dios no solamente tuvo misericordia en algún momento, sino que siempre, ¿no? Está siendo paciente, soporta, ¿recuerda Romanos 9? Soporta con paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, Él es paciente. Su gracia es que, entonces, la gracia sí está más dirigida a ¿quiénes? Exacto, a los santos, a los hijos de Dios, a los creyentes, ¿no es cierto? Es amor no merecido. Y como decíamos, cuando merecíamos exactamente lo contrario, ¿no es cierto? La gracia va mucho más allá. Y su benignidad tiene que ver con qué específicamente. Esa palabra clave, el perdón. El perdón. Dios concede perdón diario a pecados diarios. ¿De quiénes? De aquellos que han sido objeto de su gracia, ¿no es cierto? Sí, hermana. Sí. Está. Muy buena pregunta, fíjense. Ella está, si quiere repítala para que la escuchen. Sí. Sí. Muy bien. ¿Cómo conectamos esas dos realidades? O sea, Dios es paciente, ¿no es cierto? Y por otro lado está irado con el impío. Sí. Sí. Bien. Esa es parte de la respuesta, de hecho. Acuérdense. En primer lugar, debemos tener claro que Dios es Dios. Parece muy redundante, ¿no? Pero Dios no es como nosotros. Yo creo que eso ya debe estar claro. Nosotros no podemos limitar a la mente o el ser de Dios como nosotros. Para nosotros es opuesto, por ejemplo, lo que la hermana está diciendo, el hecho de que yo esté airado con alguien y a la vez yo le pueda manifestar mi misericordia hacia esa persona, como que no es congruente en nosotros, ¿no? Porque cuando usted está enojado con alguien, usted está enojado y muchas veces deja desbordar su ira en cosas que son muy peligrosas. Pero en Dios no es así. Y esto nos debe llevar a recordar el hecho de que Dios, por un lado, vamos a decir, hablando de su fuente, por un lado Dios es amor y por otro lado Dios es justo, ¿no es cierto? Dios es amor, Dios es justo en su naturaleza. Y de hecho no hemos hablado de la justicia todavía, si Dios quiere, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Pero el hecho de que Dios sea tanto lo uno como lo otro, ¿verdad? No quiere decir que sea contradictorio. Entonces, y vamos a poner un ejemplo. Hay personas que dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite, no sé, el coronavirus? Vamos a ponernos en contexto. ¿Por qué permite el coronavirus? Si Dios es bueno, si Dios es amor. Bueno, precisamente porque Él es bueno, es que permite esas cosas. Porque Él es bueno, Él es justo, ¿sí? Y porque Él es justo, Él castiga el pecado, ¿no? Ya lo hemos dicho alguna vez, creo. ¿Qué les parece a ustedes que lleven a un criminal ante un juez y el juez le diga, miren, a toda la audiencia, yo soy un juez misericordioso, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, así que yo voy a perdonar al criminal
¿Y qué van a decir todos los demás? ¡Ay, qué juez tan bueno! Tan lleno de misericordia. ¿Eso van a decir? No, por supuesto que no. Otra vez, para nosotros eso no es posible. En Dios sí es posible. ¿Y cómo es posible? Entonces vamos a la segunda parte o la segunda pregunta que tú dijiste. Porque Dios, por un lado, es grande en misericordia, lento para la ira, ¿verdad? Pero por otro lado no pasa la maldad y el pecado por alto. ¿Cómo puede ser eso? Solo hay una explicación. Eso puede ser únicamente en la persona de Jesucristo. No hay otra. No hay otra explicación. Cuando Moisés dijo, muéstrame tu gloria, y el Señor le habló de esa manera, vamos a decir, Moisés no entendió completamente lo que el Señor le estaba diciendo. Eso era, dice Proverbios, que el que condena al justo y absuelve al culpable, ambas cosas son abominación a Dios. Ambas cosas son abominación a Dios. ¿Cómo puede ser eso entonces? Eso puede ser posible únicamente en la persona de Jesucristo. ¿Y cómo es eso? A ver, explíqueme, claro. Cristo, alguien una vez hizo una pregunta, no aquí, pero en otro lugar. ¿Cómo puede ser que una persona con tan solo, vamos a decir, unas cuantas horas de sufrimiento y dolor previos a su muerte, haya podido, vamos a decir, absorber todo el peso de la ira de Dios y el infierno que justamente nosotros merecíamos pasar por la eternidad? ¿Cómo puede ser que unas cuantas horas de sufrimiento pudieran satisfacer esas demandas? Y la respuesta es una sola, otra vez. Porque ese que fue angustiado, que llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros pecados, aquel a quien se le imputó toda nuestra carga de pecado y nuestra culpa, no era un buen hombre. Ni siquiera era el mejor de los hombres. Era Dios mismo. Y eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. Porque solamente Dios podía satisfacer las demandas de Dios, nadie más. Entonces, volviendo respondiendo a la pregunta de la hermana, esto solo es posible, o la respuesta, la única respuesta es posible en Jesucristo. Entonces, Dios, por un lado, hace justicia, castigando el pecado, nuestro pecado, en Él hace justicia. Pero por otro lado, Él está mostrando gracia. ¿Para con quiénes? Para con nosotros. Esa es la única explicación que hay. Entonces, de esa manera Dios puede ser tanto justo como amoroso. ¿Se dan cuenta? Esa es la única manera. Ahora, Dios de igual manera también es paciente. Aunque está airado contra el impío todos los días por su pecado y por su maldad, Él es paciente. Vuelvo y leo Romanos 9, versículo 22. Dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira, oye esto, queriendo mostrar ¿qué? Su ira, ese es otro atributo de Dios, que es parte de su justicia o emana de su justicia. Y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. Es interesante la expresión que utiliza el apóstol aquí. Soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Pregunta, ¿el hecho de que Dios soportara estos vasos dejaron de ser vasos de ira? No dejaron de ser vasos de ira para destrucción. Pero por otro lado, Dios fue paciente. ¿Se dan cuenta? Ambas cosas están en Él. Él es paciente. Vamos a decir esto. ¿Por qué razón
Dios simplemente no viene y destruye ya a todos los impíos. Él pudiera hacerlo. Él tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el control. Él pudiera hacerlo. Y va a suceder en algún momento, definitivamente. Pero la razón por qué todavía no lo hace es porque Él es paciente, aunque Él está irado contra el impío. Pero Él es paciente, esperando que procedan al arrepentimiento. Ahí volvemos al punto de la responsabilidad del hombre, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vemos en Dios ambas cosas, que por un lado, Él es paciente, ¿no es cierto? No derrama toda su ira en un momento. Él es paciente con los pecadores, pero por otro lado, definitivamente está irado contra el pecador. Ambas cosas están en Él. Sí. Pastor Javier, ¿se recuerda que estuvimos mencionando ese mismo tema de la longanimidad de Dios? Sí. Que es exactamente lo que estaba diciendo usted, pero la respuesta del hermano, la longanimidad de Dios se refleja en la paciencia. Ajá. No es conforme al tiempo de nosotros, Exacto. sino al tiempo de Dios. Son Exacto. dos cosas diferentes. Por eso la palabra dice algo, una cosa, pero lo que Dios dice realmente es otra explicación, conforme al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Correcto. Esa es la respuesta de que los tiempos están en las manos del Señor. No nos corresponde a nosotros saber. Quiero leer este otro texto que está en 2 de Pedro. Mire cómo dice del versículo 8. 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Es decir, el apóstol está diciendo, miren, esto es muy importante. No pasen por alto esto, ¿sí? Esto es muy importante. No ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí tenemos también la explicación a lo que decía el hermano, ¿no? Los tiempos de Dios. ¿Por qué Dios no viene y de una vez hace juicio? Ahora mire cómo dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, y estas palabras están dichas en el contexto de burla y persecución que estaban pasando los creyentes en el primer siglo. ¿Cómo pudieran estarlo pasando en el día de hoy? Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿sí? Ahí habían algunos que estaban haciendo burla. Ellos predicaban, el Señor Jesucristo, predicaban su segunda venida, y ellos de alguna manera burlándose, pero ¿cuándo? No lo hemos visto. Como cuando Noé estaba construyendo el arca y predicando también. Se burlaban. Este hombre está haciendo un barco aquí cuando ni siquiera cae una gota de agua del cielo. Absurdo, ¿no? Pero bueno, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Qué es? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no se complace en la muerte de los impíos. Ambas cosas son verdad. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ahora vamos al versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Hay muchos impíos, no sabemos quiénes, incluso aquí mismo puede que los haya, no sé. Hay algunos impíos que no han sido consumidos en la ira de Dios como merecieran justamente, o como todos merecemos. Y la única razón por la que esos impíos no han sido consumidos es porque el Señor está siendo paciente para salvación.
puede que muchos de esos impíos escuchen el Evangelio y crean. No sabemos. Y por eso no los destruye todavía, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos otra vez que se conjuga la paciencia de Dios y su ira, ¿no es cierto? Bueno, ahí voy a hacer un comentario por el tema, por lo complicado del tema que vemos nosotros en cuanto a la misericordia de Dios, a su amor, ¿verdad? Y por otro lado la justicia de Dios. Son temas tan difíciles que aún ni los mismos sacerdotes, a veces ni los reyes pudieron con este tema. Por ejemplo, vemos en el caso de Moisés que cuando el pueblo estaba picado por serpientes venenosas y prácticamente el pueblo tenía una sentencia de muerte, ellos iban a morir. La misericordia de Dios se presentó diciendo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una asta, y que el que regresara a ver esa serpiente iba a ser sanado. Entonces eso era un tipo de lo que iba a ser algún día Cristo. El pueblo lo hace de esa manera y fue sanado. Pero ¿qué pasó? Ellos comenzaron a idolatrar a la serpiente. Desde el reinado de David, Salomón, Roboam, Abías, Josafat, Asa, Jorán, hasta que vino Acaz y luego Ezequías su hijo, fue el que se le ocurrió que esa era idolatría. Fue Ezequías el que la quemó y la despedazó, esa serpiente. Y Dios dice que hizo muy bien, no lo acusó por eso. O sea, él pudo ver que había idolatría en un tipo, ¿verdad? Eso solo apuntaba a algo. Ahora, luego llegando a la cruz, Jesucristo le dice a Nicodemo: la seña que te voy a dar de tu conversión va a ser la misma de Moisés. Cuando veas, o sea, así como Moisés levantó la serpiente para que todo el que la viera fuera sanado, así es necesario que yo sea levantado. Wow, eso estuvo increíble. O sea que ahí Cristo está diciendo: yo soy el tipo de la serpiente. Ahora vemos a Jesús como un tipo de un león y en cuanto a su reinado, ¿verdad? Lo vemos en un tipo de un cordero en cuanto Él va a cargar el pecado de muchos. Pero verlo manifestado en una serpiente es difícil para nuestras mentes. Pero entonces Jesucristo mismo les acababa de decir en varias ocasiones a los fariseos, incluyendo a Nicodemo, porque él lo era, incluyendo José de Arimatea, incluyendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que eran raza de víboras, que eran hijos de la serpiente, que eran la serpiente, en otras palabras. Entonces, de alguna manera, lo que le quiso mostrar a Nicodemo es: esa serpiente que debería de estar en la cruz pagando su pecado eres tú, pero en tu lugar estoy yo. Yo soy esa serpiente. O sea, por eso Cristo tipificaba a la serpiente. En otras palabras, si no entendemos clara la doctrina de la inmutación, de cómo el pecado nuestro se le transfirió a Cristo y la justicia de Cristo a nosotros, eso es el justo por los injustos para llevarnos a Cristo. Es la única manera. Sin la obra de la cruz no hay salvación ni para todos los pasados, ni para los que están presentes, ni para todos los futuros. Así que la imputación, por eso amamos tanto a Cristo, porque lo que hizo en la cruz hizo posible reconciliar esos atributos de Dios en eso. Entonces la imputación, el amor de Dios es increíble. Y eso también es algo que es incomprensible, ¿verdad? ¿Cómo es posible que eso fue así? Sí, Jesucristo tipificó una serpiente, porque todo el pecado de la raza de víboras fue sobre de él, para llevarlos a Cristo. Yo creo que la razón de por qué en la mayoría de los púlpitos no se predica la verdad con fidelidad es porque ignoran a Dios. Es decir, ignoran quién es Dios. Nadie, como dice Ricardo, nadie quiere meterse en camisa de 11 varas al decir que Dios es amor y es fuego consumidor a la vez. Entonces, para no meterse en ese dilema, solo presentan una parte, y la parte que más les gusta, ¿no es cierto? Y ya. Pero el evangelio predicado desde una sola perspectiva no es evangelio, mis hermanos. Si el evangelio que están predicando solamente es de amor, de gracia, de bondad, todo bonito, eso no es evangelio. Porque, como estábamos diciendo ahorita, la única razón de por qué nosotros podemos ahora
ver a Dios, podemos alabar a Dios, podemos estar plenos y satisfechos en Dios, es únicamente porque alguien pagó el precio que justamente nosotros merecíamos. Y eso cambia completamente el panorama. O sea, nosotros, como decía el pastor Ricardo, nosotros éramos esa víbora que merecíamos ser colgados, muertos, condenados. Y Cristo tomó nuestro lugar. Entonces, como les digo, me atrevo a decir que una de las razones de por qué no se predica el evangelio verdadero es porque desconocen a Dios. Que Dios es tanto lo uno como lo otro. Que Él tiene unas demandas que se tienen que cumplir. Y si no, no es justo. Pero que también está dispuesto a perdonar. Sí. Otro detalle más que se me hace tan raro, fíjate. Jesucristo nos dice bien clara la doctrina que Él triunfó sobre Satanás en la cruz, ¿verdad? En la cruz. Y desde Génesis 3 sabemos que el hijo de la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza, ¿verdad? Pero fíjate, cuando Satanás puso a Jesucristo en la cruz, Él dijo, yo gané, ¿verdad? Y entonces, sin pensarlo, se convirtió el cordero en la serpiente, y el que quedó crucificado en la cruz, el que perdió allí fue Satanás. Porque dice bien claro Colosenses que en la cruz, dice, Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria y triunfó y expuso a las potestades, triunfando sobre de ellos en la cruz. En la cruz triunfó sobre de ellos. Entonces ahí vemos realmente clavado al mismo tiempo a Satanás, ¿verdad? En el símbolo de la serpiente, y al mismo tiempo por un momento fue Cristo, o sea, el que fue clavado. O sea, cómo se cambió, ¿verdad? La cosa. Por eso te digo, es ahí fue donde ganó, no hay otro lugar. Ahí fue donde triunfó, y ahí fue que se clavó el acta de nuestros decretos, porque ahí fue la imputación. O sea, esa obra de la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice claro, o sea, yo no me avergüenzo del evangelio de la cruz. O sea, él predicaba a Cristo y a este crucificado, porque ahí es donde cambió nuestra situación, en la cruz. Claro. Y si desconocemos esas dos partes de Dios, entonces vamos a desconocer el corazón del evangelio, que, como hemos dicho, es la doctrina de la imputación. Entonces, Pablo dice en Gálatas que Cristo se hizo por nosotros maldición. ¿Sí? O sea, no son palabras nuestras para decir. No es que nosotros estamos hablando de esta manera porque así. No, es la Biblia la que dice: Cristo se hizo por nosotros maldición. ¿Cuál víbora? Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, no hay otra explicación. Eso está claro, como la luz del mediodía. Cristo se hizo maldición por un momento, por nosotros. Y esa es la única explicación que tenemos entonces para ofrecer cómo Dios es amor y cómo Dios es justo a la vez. Todavía no hemos empezado con la clase, ya como algunos hermanos. No, la hermana San Juanita levantó la mano hace un momento. De Romanos 9:27, 9:22. Sí. Pedro. Sí. En las tres hay un atributo muy importante del Señor: paciencia. Paciencia. Exacto. O sea, es uno de los atributos principales. Toda la humanidad estábamos destinados a ir al infierno. Exacto. Pero Él muestra su paciencia para los vasos de honra que Él preparó de antemano. Por eso lo está haciendo. Uh-huh. Sí, como dice el texto de 2 de Pedro 3:15, esto es clave: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Es para salvación, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a ver.
Esto fue lo que vimos la vez pasada. Este es el atributo que vamos a ver hoy. Nos quedan 15 minutos. ¿Qué les parece? Ok. Rápidamente, y miren, como no nos queda mucho tiempo, vamos a hacer la misma actividad de hace 15 días. ¿Listo? Les voy a asignar unos textos. Me parece que fue más rápido así. Abarcamos más en menos tiempo, ¿no es cierto? Entonces, voy a asignar algunos textos aquí de tantos que hay para escuchar lo que tienen que decirnos estos textos. Entonces, voy a asignar los textos para que los vayan buscando. Luego voy a dar una explicación breve, la definición que tenemos ahí de su fidelidad, y pues ya el tiempo que nos reste, pues vamos a ver los textos que alcancemos, hasta donde nos alcance el tiempo. Ok, entonces vamos a ver aquí, hermano Ricardo, Deuteronomio 7:9. Ricardo. Raúl, Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Carlos, Salmo 119, versículo 75. Salmo 119, versículo 75. Hermano Wilson, Isaías 49, 7. Isaías 49, 7. Eliseo, Lamentaciones 3:23. Lamentaciones 3:23. Guadalupe, Oseas 2:20. Oseas 2:20. ¿Ok? Y vamos a irnos ahora al Nuevo Testamento, en la otra nave, al Nuevo Testamento. Hermano Arnaldo, ya que llegó, Romanos 3:3. Todavía no, nomás búscalo y ya les digo cuándo. Dani, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios 1:9. Hermano, discúlpeme, Rolando. Busque 2 de Corintios 1:18. Y bueno, Mecho, busca 1 Tesalonicenses 5:24. Y vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que si es que nos alcanza el tiempo, vamos a ver algunos de esos textos. Bien, entonces, la fidelidad de Dios. La confesión no hace mención de este atributo, de la fidelidad de Dios, de una manera explícita, como lo ha hecho con los otros atributos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de fidelidad de Dios, tenemos que ver lo siguiente, como dice aquí. La fidelidad de Dios es un atributo que emana de su ser y hace mención de dos atributos: inmutable y amoroso. ¿Sí se dan cuenta? La fidelidad de Dios emana de su ser, que es inmutable por un lado y amoroso. En otras palabras, la fidelidad de Dios es una manifestación clara de un ser que es inmutable y de un ser que es amoroso a la vez. Eso es su fidelidad. Es la manifestación clara de un ser que es inmutable y amoroso. ¿Se dan cuenta? Los dos atributos ya los hemos visto. Ya hablamos de la inmutabilidad de Dios, ya hablamos del amor de Dios, ¿no es cierto? O sea, ya teniendo claro lo que son esos dos atributos, ahora podemos entender mejor lo que es su fidelidad, ¿no es cierto? Es esa mezcla, esa manifestación de estos dos atributos en particular. Y algo más, la fidelidad de Dios está directamente relacionado con todo lo que Él dice. ¿Sí? Con todo lo que Él dice. ¿En dónde? En su palabra. Cuando hablamos de fidelidad, normalmente estamos hablando, por ejemplo, de una promesa por ejemplo, en un matrimonio, dos personas se están prometiendo mutuamente ¿qué? Fidelidad.
fidelidad. Y como digo, la fidelidad tiene que ver principalmente ¿con qué? Con lo que se dice, con lo que se expresa. Hay personas que rompen ese lazo y de hecho, tomando el contexto de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la única causa legítima para el divorcio? ¿Cuál es la única causa legítima? La infidelidad. ¿Por qué? Porque la infidelidad ha roto, ha quebrantado ese lazo matrimonial. Entonces, no es el divorcio en sí lo que va a romper el lazo, no, fue la infidelidad la que lo rompió. Y por eso el Señor dice que esa es la única causa legítima para divorcio, ¿no es cierto? Ok, eso es como un ejemplo nomás, pero el punto aquí es, en términos del atributo de Dios, que la fidelidad de Dios está relacionada con todo lo que Él dice en su palabra. Ahora, vamos a ver que a diferencia de los hombres, quienes somos infieles, Dios permanece fiel. Esa es la diferencia. Entonces, ahora sí, vamos a ir rápidamente hasta donde el tiempo nos permita. Vamos a revisar algunos textos. Deuteronomio 7:9. Conoce pues Jehová tu Dios. Creo que está. Sí, ahí está. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo primero que vemos es, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Primero, que Dios es fiel, es digno de fidelidad, Él es fiel. Y cuando dice que guarda el pacto y la misericordia, vemos que es una relación amorosa, ¿verdad? Vemos su amor en la misericordia, en guardar el pacto, su fidelidad y en amor. Dice, a los que ama, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y luego ahí vemos que está relacionado todo con la palabra de Dios. Con su palabra. Ajá, con la palabra de Dios. También vemos que Él no cambia, ¿verdad? Él es fiel en eso. Todo está ahí en el texto. Todo está inmerso ahí. Eso es fidelidad, ¿no es cierto? Y como dice, está relacionado directamente con su palabra. Dice, con aquellos que guardan, ¿no es cierto?, sus mandamientos. Muy bien. El siguiente, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pues ahí vemos su fidelidad y su gracia. Y la fidelidad, ¿en qué área específicamente? ¿De qué está hablando el salmista? Está hablando de... Bueno, el Salmo 19. ¿De qué? Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿De qué está hablando ese salmo? De su palabra, mis hermanos. Está hablando de su palabra. Y está diciendo que su palabra es ¿qué? Fiel. Es fiel. Permanece para siempre. El siguiente, ¿cuál fue? Carlos, creo. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Aquí vemos la justicia de Dios para con todos y también su fidelidad también. Ahora, llama la atención algo en ese salmo, y es que dice que conforme a tu fidelidad, ¿qué? Me afligiste. Me afligiste. Wow. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Mis hermanos, claro, todas estas son oraciones que giran en torno a la palabra de Dios. Este es el Salmo 119, verso 75. Pero me llama la atención esa última parte que dice, conforme a tu fidelidad me afligiste. Porque aún las aflicciones de Dios para los santos son una muestra de su fidelidad. ¿Cómo así? Pues claro. Lo que quiere decir es
que si Dios nos dejara a nosotros sin reprensión alguna, nosotros caminaríamos cada cual según nuestros caminos. Y el Señor entonces, ¿qué tiene que hacer? Corregirnos, volvernos al camino. Y por eso dice, conforme a tu fidelidad me afligiste. Porque Dios es fiel a su palabra, a su promesa, Él nos vuelve al camino. Por eso va a ser la mención de la fidelidad en ese contexto. Bien, el que sigue, ¿quién era? ¿O no, Wilson? Isaías 49, versículo 7. Así ha dicho el Señor, el Santo Redentor de Israel, al que es menospreciado, al que es odiado por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes y los príncipes te verán y se levantarán y se inclinarán ante el Señor, porque el Santo de Israel que te ha escogido es fiel. Esto está tremendo porque nos hace entender que lo inmutable de Dios y lo amoroso de Dios al mismo tiempo, su fidelidad, el menosprecio de una nación, se viene a cumplir la promesa de Dios por medio de Cristo Jesús. Sí. Este atributo, cuando nosotros hablamos de la inmutabilidad, nosotros dijimos, nuestra salvación es segura, porque es un Dios que no cambia, y lo es, definitivamente. Cuando pasamos por el amor de Dios, bueno, pues vimos toda la gracia, ¿no es cierto?, manifestada para con nosotros. Pero cuando conectamos estos dos atributos, su inmutabilidad y su amor, ¿qué tenemos entonces? Su fidelidad. Ahora, este atributo de Dios nos debe dar una seguridad tremenda. Porque Dios es inmutable y porque Dios es amor, entonces es un Dios fiel. ¿Y qué significa fiel? Que no va a romper nunca el pacto. Ese es el punto. Él es un Dios que nunca va a romper el pacto. Hay garantías entonces, ¿no es cierto? Él ha interpuesto su palabra, su nombre en juego para asegurarnos que va a mantenerse fiel a su promesa. Eliseo, ¿sigue? ¿Lamentaciones? Sí. Lamentaciones 3:23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En el contexto está de que su misericordia, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Al tocar de la mañana, lo que pienso yo es de que nosotros estamos respirando, nos levantamos, nos hacemos los quehaceres, pero nosotros hemos nacido en pecado. Fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre según Adán, no según otra raza, según Adán. Todos somos pecadores y por la pura misericordia de que nos levantamos en la mañana es porque tiene misericordia Dios para con nosotros. Y porque tiene, y bueno, de hecho, mirándolo en un contexto más amplio, el libro de Lamentaciones, como su nombre lo indica, son lamentos del profeta Jeremías sobre Jerusalén, ¿no? Por la destrucción que se vino y el cautiverio por los babilonios, o sea, era una situación tremenda. Y aún en medio de esa circunstancia tan adversa, Jeremías podía decir, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. O sea, aún en medio de eso, en medio del dolor, de la aflicción, del cautiverio y de todo eso, Dios mantenía siendo fiel para con aquellos que Él en su gracia pues había escogido, ¿no? Hermano Guadalupe. 2:20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Aquí Dios está hablando de su fidelidad, su amor. Claramente está hablando para con su iglesia. Y los términos que está usando, bueno, también recordamos el contexto de Oseas, ¿no? Lo que Dios le manda, que tome a una ramera por mujer y tenga hijos con ella y todo esto, ¿no? Pero es interesante que Dios
diga eso entonces, ¿no? Te desposé en fidelidad. Otra vez, aquí está comparándolo o tomando la ilustración de ¿qué? Del matrimonio, ¿no es cierto? Dios entra en relación con su pueblo como en una relación matrimonial. Y aun cuando nosotros, cual ramera, somos infieles, Él sigue siendo fiel. Suena fuerte, ¿no? Pero a la vez suena muy lleno de gracia y de amor, porque Dios, Él permanece fiel. Muy bien. Hermano Arnaldo. Sí, la posición que voy a leer es Romanos capítulo 3, versículo 3, y dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y aquí 2 versículos antes está hablando de qué beneficio tendría de ser judío y circuncidado, y él dice que de mucho, porque a ellos se les fue confiada la palabra de Dios. Pero aún así, si ellos permanecían en incredulidad o fallaban, dice que eso no anulaba la fidelidad de Dios. Y eso es un aliciente tremendo para nosotros, saber que aún en medio de quizás nuestras desobediencias y de nuestras incapacidades, Dios nunca va a actuar conforme a nuestras incapacidades. Dios permanece fiel. Wow. Ese versículo establece el contraste entre incredulidad versus fidelidad. Incredulidad por parte de ¿quién? Del hombre. Y fidelidad por parte de Dios. Muy bien. ¿Quién sigue, Dani? El versículo es 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y el contexto está hablando de Pablo está dando gracias porque a través del sacrificio de Cristo fueron confirmadas las promesas de Dios, y en específico aquí con los corintios, y les está diciendo que es fiel porque va a confirmar, en el día del Señor va a confirmar que ellos van a ser irreprensibles y santos delante de Él. Entonces ese es el contexto, que hasta el día final ellos van a ser irreprensibles, y eso va a confirmar la fidelidad de Dios. Y ahí llama la atención rápidamente la iglesia a quien está dirigida esta carta. Bueno, nosotros ya hemos escuchado aquí la serie, ¿no?, de 1 Corintios, y ya estamos en 2 Corintios. Y la iglesia de Corinto, pues honestamente parece que no, como que no era digna de imitar, ¿no? Tenía muchos problemas, ¿no? Problemas teológicos, problemas en la práctica, eclesiológicos, en fin. Y sin embargo, como dice el texto, de ellos dice que Dios, o más bien que ellos se van a mantener no en virtud de su comportamiento o de su conducta, sino en virtud de ¿qué? De la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Muy bien, y vamos a ver uno más. Hermano Rolando, ¿cuál tiene? 2 Corintios 1:18. Ok. Dice: más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Será que está hablando ahí de que la fidelidad de Dios es la certeza de sus promesas? Bueno, de acuerdo al contexto, como sigue diciendo ahí abajo. Correcto, es eso. Cuando leemos y cuando escuchamos la palabra de Dios, no se puede poner en tela de juicio, ¿verdad? Lo de Él no es sí y no. Él no varía, como dice Santiago. Él no cambia de opinión o de parecer. No, si Dios lo dijo, eso dijo y punto. Todo lo que Dios dijo es sí, y en Él, en Cristo, amén. Sí, hermano. Así como a veces aquí entre nosotros, ¿verdad?, que dicen que a veces da uno y luego se lo quita, da y quita. Dios no da y quita. Amén. Si lo da, lo da. Lo da. Esa es la certeza que nosotros como creyentes podemos tener, mis amados hermanos. Que Dios, quien es inmutable y quien es amoroso, no nos va a quitar en su fidelidad la salvación que ya nos ha concedido por gracia.
Eso es seguridad de salvación. Y noten, nuestra seguridad no se basa en lo que nosotros somos o hacemos, en los méritos que nosotros hemos podido lograr. No. Nuestra seguridad se basa en su fidelidad, en lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Sí? Ok, yo creo que ya, bueno, ¿faltaba alguien más? Rápidamente. Es primera de Tesalonicenses 5, el 24. Okay. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El llamamiento eficaz de Dios y también la santificación por el Espíritu que Él lo hará en nosotros. Eso también, gracias. Ese versículo, dos cosas. Dios es fiel a sí mismo. Nosotros creemos que Dios escoge de antemano los que se van a salvar. Pregunta, ¿a quiénes el Espíritu Santo va a llamar? Aquellos que el Padre escogió y aquellos por quienes Cristo murió, no a otros. Entonces el Espíritu Santo es fiel a sí mismo, a Dios. Y no solo es fiel en cuanto al llamamiento, sino que es fiel en cuanto a ¿qué? A la santificación. El que empezó en nosotros la buena obra la completará hasta el fin. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo. Así que no solo tenemos seguridad de salvación, ¿verdad? Tenemos seguridad de que por la fidelidad de Dios y por su Espíritu Santo en nosotros día a día vamos a ir creciendo en gracia, en santificación. Eso es una promesa, como dice el texto, y es porque Dios es fiel. Bien, hermanos, vamos a dejar ahí, ahora sí. No hubo lugar para preguntas sobre el tema, pero si quieren la próxima clase, como hoy empezamos con las preguntas, entonces podemos comentarlas. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque eres inmutable y porque eres un Dios lleno de gracia y de misericordia. Oh Señor, no hay nada en nosotros por lo que podamos mantenernos en pie, pero es gracias a lo que tú eres y lo que tú has hecho en Cristo. Te rogamos, Señor, ayúdanos, oh Dios, a responder en fidelidad a esa gracia y a esa fidelidad tuya. Y perdónanos, Señor, por todas nuestras infidelidades con que te hemos ofendido, Señor. Ten misericordia de nosotros, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.